Buenas tardes, hoy es un día especial, 11 de noviembre, porque es el Día de las Librerías y tenemos un invitado también especial, Jesús Zamora, que ha escrito hace muy poco un libro que se llama En busca del yo, es catedrático en Filosofía de la Ciencia en la UNED Sí. y hoy viene a hablarnos de Byung-Chul Han en su conferencia titulada El infierno de Byung-Chul Han, que espero que os guste. Muchas Muy bien, gracias. muchísimas gracias. Pues muchas gracias otra vez a Metalibrería, a Belén y a Margarita por invitarme a participar en este sitio tan fantástico. Muchas gracias a todas y todos los asistentes, naturalmente. Y bueno, voy a hablar de Byung-Chul Han. Esta vez no vengo a hablar de mi libro, como otras veces, aunque una pequeña referencia sí que tengo que hacer. Eh, de lo que voy a hablar es de Byung-Chul Han, naturalmente. No, ya adelanto que no voy a hablar muy bien. No es un autor que a mí me parezca con el que esté muy de acuerdo y me cae, vamos, lo que dice me parece, hay mucha gente que lo que dice me parece muy mal, pero no me parece mal tanto como para merecer la pena contestarle, pero en el caso de Insular me parece tan mal que no he podido reprimirme las ganas de argumentar un poco contra él, ¿no? En fin, pero naturalmente, pues entiendo que Byung-Chul Han es mucho más popular que yo y entonces habrá mucha más gente que le guste lo que dice Byung-Chul Han que lo que digo yo, pero en fin, bueno, no, al fin y al cabo la filosofía, que sería la filosofía si no nos metiéramos los filósofos unos con otros, ¿no? De eso ha vivido la filosofía toda la historia, ¿no? Lo poquito que voy a hablar del libro que ha mencionado Belén, En busca del yo, este libro que salió el mes pasado en la editorial Shackleton es en realidad una reedición, bueno, es una nueva edición de un libro con el mismo título que salió en una colección hace 4 o 5 años, una colección que se vendía en kioscos y que no se podía encontrar en librerías. Entonces la editorial me propuso cambiarlo un poquito, actualizarlo y hacer una edición para librerías, que es la que tienen aquí. Pero, y entonces, en esta nueva edición, en principio habíamos pensado cambiarle un poco el título y titularle En busca del yo y otros fantasmas. El libro trata sobre filosofía de la mente, sobre qué es eso del yo, por qué nos parece que la mente es distinto del cuerpo, y este tipo de cosas. Pero los fantasmas de los que iba a hablar, pues no eran fantasmas como los de las películas de fantasmas. Eran 3 filósofos, Marcus Gabriel, que quizá es menos popular, es un filósofo alemán relativamente joven, debe dar los 40, 40 y pocos años. Judith Butler, que es muy, muy popular, y Byung-Chul Han, que a mí me parecían pues, los 3 principales fantasmas de la filosofía actual, en el sentido de fantasma que es común en castellano y que no tiene que ver con los muertos que vuelven de la otra vida o algo así, sino tú eres un fantasma, que en fin ya saben ustedes todo lo que puede significar, ¿no? Pero en fin, el editor, con bastante buen criterio, desde mi punto de vista, pues cuando vio el manuscrito llegó a la conclusión de que de lo que hablaba en estos 3 capítulos sobre Han, Butler y Gabriel no tenía en realidad prácticamente nada que ver con el resto del libro, que era Filosofía de la Mente, y decidió, ya digo, con muy buen criterio, que esos capítulos los dejábamos para un libro posterior y el libro salió sin ellos. Entonces quitamos la postilla del título de lo de Y otros fantasmas y se quedó de nuevo con el título antiguo de En busca de ello. Lo que pasa es que más o menos a la vez un profesor de la Universidad de Palma de Mallorca, amigo mío, José Luis Luján, me invitó a escribir algún artículo en un volumen que estaba preparando en la revista Escio, que es una revista bastante buena de la Universidad Católica de Valencia, un volumen que estaba preparando sobre el pensamiento crítico. Y entonces me dije, pues yo creo que sobre el pensamiento crítico lo mejor que puedo hacer es resumir el capítulo que había escrito sobre Byung-Chul Han, porque parece que Byung-Chul Han es casi el principal
representante de una de las ideas que puede tener en la mente la gente cuando piensa en qué es eso del pensamiento crítico o qué es eso de la filosofía como pensamiento crítico. O sea, cuando pensamos en que la filosofía es el paradigma de pensamiento crítico, pues posiblemente mucha gente piense en cosas como las que hace Byung-Chul Han, que es criticar nuestra sociedad y decir que todo está muy mal, que estamos en una crisis metafísica, ontológica, antropológica y de todo. Y bueno, mi artículo consiste en criticar este pensamiento crítico e intentar mostrar que, bueno, tiene mucho de crítico, pero no es quizá lo suficientemente crítico en el sentido que no es lo suficientemente objetiva su crítica. Entonces, mi charla y el artículo, que se puede descargar gratuitamente en la página web de la revista, digo, la revista es SCIO, S-C-I-O. El título del artículo, por el que también lo pueden buscar igual, es el mismo que el de la charla, El infierno de Byung-Chul Han. Tiene un subtítulo, o cómo extraviarse en el bosque del pensamiento crítico. El artículo lo que hace es examinar una serie de tópicos, conceptos que suelen aparecer de manera más o menos repetida en las obras de Byung-Chul Han. Les supongo a ustedes bastante familiarizados con este autor. Saben que escribe obras que la verdad es que están muy bien escritas, eso no lo voy a negar, o sea, es un maestro de la escritura. Al contrario que muchas obras de filosofía que tratan sobre temas similares, se entiende muy bien, es muy claro. Él es de origen coreano y dice que tiene la ventaja de que como aprendió alemán, porque él escribe en alemán, es profesor en Berlín, que como aprendió a escribir en alemán ya de mayor, pues no escribe muy bien en alemán y no le queda más remedio que escribir con frases muy sencillitas, y que por esto se entiende mejor que otros filósofos alemanes, que ya saben ustedes que no son precisamente el colmo de la claridad en algunos casos. Byung-Chul Han, al contrario, es muy conciso, muy claro, muy contundente. Esta es una de las cosas que critico en el artículo, que en realidad en las obras de Han no hay como tal argumentos, que es lo que hay en muchas obras de filosofía, no en todas, por cierto. Lo que hace son afirmaciones, afirma tesis, pero no nos da muchos datos o razones a partir de las cuales demuestre, entre comillas, no entre comillas él, sino que los filósofos cuando demostramos algo no es que lo demostremos como los matemáticos, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo argumentamos. Pues no suele hacer algo así como argumentaciones, sino que deja caer, suelta la tesis, y son tesis de una visualidad maravillosa, o sea, nos capta nuestra atención y hay mucha gente, o casi todo el mundo, y yo incluido, que dice, pues es verdad, es que el mundo es así de oscuro, de triste, de negativo, como dice él, ¿no? Entonces, como en los artículos de los libros de Han no contienen muchos argumentos, la forma adecuada de criticarlo pues no es tanto haciendo una contraargumentación, aunque algo de eso intento hacer, sino más bien ir examinando estos tópicos, estos lugares comunes en el buen sentido de la palabra, porque común en el sentido de que los repite a menudo en sus obras. De hecho, en el artículo hago una pequeña broma, y es que si cogiéramos todos los libros de Byung-Chul Han, separásemos los capítulos, recortásemos, y luego los volviésemos a juntar al azar los capítulos y volviéramos a sacar libros más o menos del mismo grosor y le pusiéramos otro título, pues no daría la impresión de que cada libro está hecho de recortes, porque todos los capítulos se parecen mucho, y se parecen tanto los de unos libros a otros que podrían perfectamente ser un solo libro más largo, que está dividido que lo va sacando poquito a poco, pues como las series de televisión, ¿no? Con varias temporadas o algo así, lo cual desde luego no tiene nada malo, y bueno, hay enormes autores en la historia de la literatura que ahora nos parecen, fíjate, qué tomo tan gordo, esto tienes una buena novela, pero en realidad se publicaban como folletones, salían por fascículos en las revistas, ¿no? O sea que no tiene nada de criticable, simplemente una forma de
de escribir, tan respetable como cualquier otra, ¿no? Pero por pasar a los tópicos, ya digo, bueno, una cosa quizá un poco más, sí, más criticable y más subjetiva por mi parte, de la impresión que a mí me dan las obras de Byung-Chul Han, yo las comparo, con perdón, un poco a las obras de un autor que también ustedes seguramente conocerán, que no escribe, sino que músico, es Georgie Dan. Georgie Dan, pues sacaba todos los veranos en la canción del verano y eran todas iguales, todas muy parecidas. Era tener todos el mismo ritmillo, los mismos chistecillos, los mismos bailes, la misma coreografía desde el 70 al 2010 y no había mucha variedad, pero tenía un éxito tremendo, porque algo bueno haría cuando a tanta gente le gustaba. No digo que lo de Byung-Chul Han sea comparable en cuanto al contenido a las canciones de Georgie Dan, pero sí que es comparable en cuanto a el tipo de actividad intelectual que se está haciendo, en el sentido de que es un producto que responde a los gustos del mercado. Lo que hacía triunfar a Georgie Dan es que entendía muy bien los gustos del mercado. Lo que hace Byung-Chul Han, desde luego infinitamente mejor que yo, es que sabe responder muy bien a los gustos del mercado y a la gente pues le gusta esto. Ensayos, entre comillas, facilones, no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido que yo creo que es una virtud, porque me parece mal lo que hacen los filósofos al contrario. O sea, al filósofo al que no se le entiende está haciendo algo mal. Y es bueno que se les entienda. O sea, yo creo que la filosofía tenía que ser más facilona que lo que es, ¿no? Pero son entonces mensajes muy claritos, muy contundentes, muy repetitivos. ¿Por qué? ¿Por qué son repetitivos? Pues porque a la gente le gusta eso. O sea, a la gente le gusta un estilo y entonces a la gente le da gustirrinín encontrarse cuando lea Byung-Chul Han frases muy parecidas a las que se ha encontrado en los libros anteriores, exactamente igual que cuando escucha una canción de un músico, una artista que le gusta, pues le gusta encontrar el mismo estilo, o sea, es una parte del estilo, y en esto, pues, desde luego es, por supuesto, la libertad artística es un valor fundamental, y a mí no me parece nada mal que la gente escriba o publique cosas adaptadas a los gustos del público. Todo lo contrario, me parece una gran virtud. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice, pero no quiere decir que no reconozca un talento enorme en decirlo muy bien y decirlo muy bien adaptado a lo que espera, al sentimiento de la época, por así decir, ¿no? Los alemanes tenían una expresión para esto, die Geistzeit, o sea, el espíritu del tiempo. Pues, lo ha captado muy bien, ¿no? Pues, cuando Han dice una cosa, la gente dice, sí, es que es así, es que vivimos en esta época, es verdad. En fin. Y bueno, yo el resto del artículo, pues lo que intento mostrar que no vivimos en la época en la que dice Byung-Chul Han. El mundo en el que vivimos se parece muy poco. Bueno, lo de parecerse es muy subjetivo, ¿verdad? Todo se parece a todo. Según en que nos fijemos, pues unas cosas se parecen más, se parecen otras. Yo prefiero fijarme en aspectos distintos del mundo a los que se fija Byung-Chul Han, y por eso a mí el mundo no me parece que sea como él dice, pero mi visión pues también es relativamente subjetiva. Por ejemplo, para empezar yendo al grano, pues uno de los lugares comunes que aparecen en las obras de Byung-Chul Han es que estamos en lo que él llama la sociedad del burnout, estamos quemados, ¿no? Como que la sociedad nos exprime, entonces estamos mentalmente fatigados y no tenemos energía, porque es como si la sociedad fuera una especie de vampiro que nos chupa la energía vital o algo así, ¿no? Y entonces en varias obras insiste mucho en la supuesta epidemia de malestar psicológico. Vivimos en una época del malestar. Por cierto, hace 100 años Freud ya escribió un libro sobre la sociedad del malestar, ¿no? El malestar en la cultura, ¿no?
O sea que en realidad es malestar, no es una novedad. Pero Hahn insiste mucho, voy a citar algunos textos, por ejemplo, en un libro titulado Psicopolítica, enfermedades como la depresión y el síndrome del burnout son la expresión de una crisis profunda de la libertad. Son un signo patológico de que hoy la libertad se convierte por diferentes vías en coacción. Bueno, si tuviéramos aquí, en este gran templo y paraíso de la libertad, que es la Comunidad de Madrid, a Byung-Chul Han, pues seguro que diría algo muy relevante, ¿no? En La sociedad del cansancio, una obra también sobre este tema, dice: toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así existe una época bacteriana, que sin embargo tocó a su fin con el descubrimiento de los antibióticos. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral. Esto lo escribió en 2010, 10 años antes del COVID, con lo cual, desde luego, pues la historia no le ha dado la razón. No hemos salido de la época viral, ¿no? La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica, bueno, con sus más y sus menos. El comienzo del siglo XXI, añade, desde el punto de vista patológico, no sería ni bacteriano ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome del desgaste ocupacional, o sea, esto del burnout, definen el panorama de comienzos de siglo. O en otro libro, en El enjambre, el cansancio de la información incluye también síntomas que son característicos de la depresión. La depresión es ante todo una enfermedad narcisista. Conduce a la depresión una relación consigo mismo exagerada y patológicamente recargada. El sujeto narcisista depresivo percibe tan solo el eco de sí mismo. Al final se ahoga en el propio yo, agotado y fatigado de sí mismo. Nuestra sociedad se hace hoy cada vez más narcisista. Redes sociales como Twitter o Facebook agudicen esta evolución, pues son medios narcisistas. Bien. No le voy a negar a Hahn que en nuestra época están muchísimo más presentes en nuestra mente, en los medios de comunicación, en las conversaciones, en nuestras preocupaciones, están muchísimo más presentes las enfermedades mentales que hace unos años. Pero es verdad que en nuestra época se caracteriza por haber en ella más enfermedades mentales que en otras épocas. Pues bien, la manifestación más radical de las enfermedades mentales y más dramática, naturalmente, es el suicidio. Normalmente, pues la depresión, los casos más severos de depresión, pues suelen ser la principal causa que lleva al suicidio, ¿no? Pero resulta que si echamos un vistazo a las cifras, desde el año 90 hasta el año 2020, en estos 30 años que podemos calificar como nuestra época, más o menos, pues resulta que en el año 90 en todo el mundo se cometían 16 suicidios por cada 100.000 habitantes, en todo el mundo. En España eran 7,5, menos de la mitad. Pues bien, en el 2020, en vez de 16 suicidios por cada 100.000 habitantes, se cometen 10. O sea, 2/3 partes. En estos 30 años, la incidencia del suicidio ha disminuido un tercio, más de un 30%, un 30 y tantos %. Es decir, el suicidio ha disminuido muchísimo, una barbaridad, lo cual nos debería dar nos debería sacar la conclusión, al menos provisional, de que desde el punto de vista mental estamos en 2020, en estos últimos años, mejor que estábamos hace 30 años. Es decir, la gente se suicida muchísimo menos. ¿Qué ocurre? Que quizá ahora se habla más del suicidio que antes. Y antes mucho suicidio, pues la gente no se enteraba. O sea, no se enteraban las personas de alrededor, pero no era algo que se comentase en los medios de comunicación. Entonces, no parecía un problema. Es algo, pongo el ejemplo también, es como si dijéramos que hoy en día vivimos en una pandemia de caries, porque ahora va todo el mundo con empastes. Casi es rara la persona que no tiene empastes. En cambio, en 1800, ¿cuánta gente iba con empastes? Nadie. ¿Qué quiere decir? ¿Que en 1800 tenían mejores los dientes que ahora? No. Lo que pasa es que entonces no había forma de tratárselos y además lo consideraban posiblemente natural, una característica de la vida sobre la que no se podía hacer nada, ¿no? Pues con el suicidio y las enfermedades mentales quizá pase eso. Quizá no es que haya más enfermedades mentales ahora, sino que ahora nos ocupamos más de ellas y tenemos más
herramientas para preocuparnos por ellas y en la medida de lo posible para tratarlas y prevenirlas. Por hablar de casos de países concretos, en España, como era uno de los países del mundo donde menos suicidios se cometían, la reducción ha sido menor. Ha pasado de 7,5 casos por 100.000 habitantes a 6, una reducción de un 20% o así, que no está mal, ¿no? En Corea, que posiblemente, claro, Byung-Chul Han es coreano y Corea es uno de los pocos países donde las tasas de suicidio sí que han aumentado en estos años y relativamente. Bueno, quiero decir bastante, casi se han doblado en Corea en estos 30 años. Quizá Byung-Chul Han está pensando en su país de origen y piensa que esa es la tendencia mundial, pero no, Corea es un ejemplo negativo en un mundo en el que la tendencia es completamente contraria. Japón, que es un país culturalmente parecido, pues la tasa de suicidio es uno de los países en los que se ha mantenido constante, lo que no se ha reducido. Pero China, que desde luego tiene muchísima más población que Japón, y no digamos que Corea, pues la tasa de suicidio se ha dividido por 3. En 1990 se suicidaban 21 personas en China por cada 100.000 habitantes y ahora se suicidan 7. Por cada 3 personas que se suicidaban en el 90, ahora solo se suicida una. Pues si esto no es una mejora en el estado mental de la gente, no sé qué podría ser una mejora en la salud mental, ¿no? Así que desde este punto de vista, el diagnóstico de que vivimos en una pandemia de enfermedad mental me parece por lo menos exagerado. Otro aspecto de este diagnóstico que me parece no exagerado, sino incluso pernicioso, diría, es esto que decía del narcisismo, de que las enfermedades mentales ahora son producto del narcisismo, de que es que Twitter, Facebook, etcétera, nos hace estar demasiado pendientes de nosotros mismos. Instagram, tenemos que salir guapos en las fotos y todas estas cosas. Pero en realidad esto, al fin y al cabo, consiste, en el fondo, si lo pensamos, en echar la culpa a la gente de su propia enfermedad mental. Es decir, tú tienes la culpa de tener esta enfermedad mental porque eres un narcisista. No seas tan narcisista y así no tendrás esas enfermedades mentales. No, es una estrategia médica, psiquiátrica muy mala, echarle la culpa a quien padece una dolencia mental, echarle la culpa a él, no o ella, no suele tener la culpa, son más bien situaciones a las que no puede responder conscientemente ni voluntariamente. Así que decir que vivimos en una época de pandemia de enfermedad mental porque somos narcisistas, me parece, pues en el fondo algo muy parecido a lo que decían antiguamente los curas de que es que somos pecadores. Entonces, como somos pecadores, Dios nos castiga con los males que nos pasan en este valle de lágrimas. Ahora se nos dice, como somos pecadores, porque somos narcisistas, pues no sé, Dios no, porque Byung-Chul Han no parece creyente, pero quien sea, el ser, la naturaleza o lo que sea, pues nos castiga con enfermedades mentales. Bueno, este es uno de los tópicos, o por decirlo de otra manera, de las imágenes que Byung-Chul Han utiliza, esto de que estamos quemados. Bueno, pues no digo yo que no estemos quemados, pero yo no creo que mi abuelo, que estaba segando el trigo desde por la mañana temprano hasta por la noche, estuviera menos quemado que yo, no sé, en fin. Pero bueno, otra de las imágenes que usa Byung-Chul Han. Por cierto, yo no tengo la virtud de la brevedad, como Byung-Chul Han, y por lo tanto me podría estar aquí hablando. Si leyera el artículo, seguro que terminaba mucho antes, pero yo me enrollo. Así que, por favor, cuando vaya a ser hora de terminar, me dais un toque, porque yo no me entero de cuánto tiempo ha pasado. Bueno, otro de los clichés, que no me salía la palabra, otro de los clichés que suele utilizar Byung-Chul Han es el de que vivimos en la sociedad de la positividad, que huimos de lo negativo. Entonces, solo nos gusta, la mejor metáfora que usa es, solo nos gusta el like. Todo lo hacemos en función de dar like. Y todo aquello que es negativo tendemos a huir, ¿no? Volver a citar algunos
algunos de los textos. En la sociedad del cansancio, por ejemplo, la sociedad de rendimiento y actividad produce un cansancio y un agotamiento excesivos. Estos estados psíquicos son precisamente características de un mundo que es pobre en negatividad y que en su lugar está dominado por un exceso de positividad. No se trata de reacciones inmunológicas, antes bien, son frutos de una sobreabundancia de positividad. O sea, a Byung-Chul Han no le gusta nada la positividad, ¿no? La sociedad de la negatividad hoy cede paso a una sociedad en la que la negatividad se desmonta cada vez más a favor de la positividad. Así, la sociedad de la transparencia se manifiesta en primer lugar como una sociedad positiva, esto es la sociedad de la transparencia. Dice también, vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista, otra vez. El sujeto narcisista no puede fijar claramente sus límites. De esta forma se diluye el límite entre él y el otro. El mundo se le presenta solo como proyecciones de sí mismo. No es capaz de conocer al otro en su alteridad y de reconocerlo en esa alteridad. Esta separación entre los demás y yo, el hecho de que los demás no son yo, sería algo a lo que se refiere Byung-Chul Han con lo de la negatividad, ¿no? Y luego pone el ejemplo del amor, ¿no? Ya no amamos bien, no amamos como amaban nuestros abuelos, eso sí que debían amar bien, ¿no? Por ejemplo, el amor de verdad, él lo llama perderse en el otro. El otro, o sea, lo principal del amor sería darnos cuenta de que la otra persona no soy yo. El amor de nuestros días consiste en algo así como en utilizar a otra persona como si fuese una especie de prolongación nuestra, ¿no? Y a esto además pues le da una especie de, dice, esto es algo más pornográfico que erótico, ¿no? El verdadero amor, en el libro La agonía de Eros, dice, el amor como conclusión absoluta pasa a través de la muerte. Ciertamente se muere en lo otro, pero a esta muerte le sigue un retorno hacia sí. No nos hayamos muerto. Y el retorno reconciliado desde el otro hacia sí es el don del otro, al que precede la entrega, el abandono de sí mismo. Bonito es. No lo voy a negar, o sea, es lo que uno espera encontrar en un libro de poesías amorosas y cosas así, en una novela romántica de las buenas, ¿no? Pero según Han, los hombres y mujeres tardomodernos pues ya no somos capaces de amar así, porque no aspiramos a morir en el otro, a abandonarnos a nosotros mismos en otra persona, ¿no? Y solo deseamos lo que es agradable y positivo en el amor, no lo negativo, ¿no? Y pone el ejemplo del banquete de Platón, del amor entre Alcibíades, el general Alcibíades, y Sócrates, ¿no? Al final de esta maravillosa obra, ¿no? En la que Alcibíades, el personaje de Alcibíades, describe su amor por Platón con un término muy difícil de traducir, que es atópico, que no debe tener nada que ver con la dermatitis atópica, y que podríamos traducir como, bueno, literalmente significa sin lugar, algo que no tiene lugar, podríamos traducir quizá como inclasificable, o sea, es un amor que no puede manifestarse en conceptos, ¿no? Y esto, según Han, lo repite en el Renacimiento Marsilio Ficino, que es un filósofo neoplatónico, en el que dice que, comentando este texto del banquete, dice que los amantes se intercambian la sangre. Sí, o sea, como metáfora, quizás esté bien. Y Ficino llama al amor la peste más perniciosa, ¿no? Esto lo dice Han en la agonía de Eros. En cambio, el amor de nuestros días, dice Han, citando a la socióloga, creo que francesa, Eva Illouz, hoy en día el paradigma de lo romántico, en vez de este paradigma de lo atópico, de la relación entre Alcibíades, que era un general, era moco de pavo, y Sócrates, en cambio es algo que se describe el buen amor con adjetivos, dice Han, femeninos, como agradable, íntimo, tranquilo, dulce, tierno. Y el amor, dice Han, no solo se feminiza, sino que de este modo se domestica. En vez de ser algo salvaje, es algo doméstico, es algo que ha perdido su fuerza radical, ¿no? Y se convierte en una fórmula de consumo,
como un producto sin riesgo ni atrevimiento, sin exceso ni locura. Se evita toda negatividad, todo sentimiento negativo. El sufrimiento y la pasión dejan paso a sentimientos agradables y a excitaciones sin consecuencias. Más o menos la pornografía, ¿no? Bueno, primero, esto lo primero que quiere decir es que es de lo más misógino que yo me he encontrado en la filosofía reciente. O sea, decir que la descripción moderna del amor es femenina, se supone que contraponiéndolo a la descripción platónica, renacentista del amor, que sería masculina, o quién sabe qué, pero desde luego a la que llamo femenina es ahora, pues no sé, a mí me parece bastante misógino, ¿no? Pero en fin, no creo que esa fuera la intención de Hunt, desde luego, quizás sea un despiste. Pero sobre todo me parece que el principal error que comete aquí Hunt es comparar. No sé de dónde lo ha sacado, porque tampoco creo que haya hecho un estudio sobre cómo son las relaciones amorosas hoy en día. Él tiene la idea, a lo mejor lo ha sacado de las películas, pero en las películas tampoco aparece esto, ¿no? Tal como lo describe él, esto de agradable, tranquilo, dulce, tierno, etc. Algo femenino y doméstico. Ya digo, no sé muy bien de dónde saca la idea de que ahora el amor es tierno, dulce, el amor al que se aspira, quiero decir. Femenino y doméstico, no sé de dónde lo ha sacado, pero lo que posiblemente sí es verdad, o probablemente sí es verdad, es que el amor en tiempos de Platón no era para nada como Platón decía en el banquete. O sea, el banquete de Platón es un maravilloso libro de filosofía y quizá es una idea del amor, bueno, en el banquete aparecen muchas ideas del amor muy contrapuestas, que esto Platón es un autor cojonudo, o sea, Platón nunca se moja, nunca dice esto es lo que digo yo, tiene unos personajes ahí, cada uno dice lo suyo y ya el lector decidirá qué teoría le gusta más, pero Platón nunca se moja, o sea, no sabemos qué pensaba Platón del amor, sabemos qué decía Platón que sus personajes decían que pensaban sobre el amor, ¿no? Pero en fin, lo que dicen los personajes de Platón en el banquete, pues seguramente no tenía mucho que ver con cómo amaban de verdad los griegos de la época, los griegos y las griegas de la época, ¿no? O si vamos un poco más al Renacimiento o posteriormente, pensemos en lo que quizá para si no nos fijamos en esta imagen de Alcibíades y Sócrates y nos fijamos en un amor un poco más tópico, menos atópico, pensemos en Romeo y Julieta, por ejemplo, en la tragedia de Shakespeare, ¿no? Pues yo estoy absolutamente convencido de que la inmensísima mayoría de las relaciones amatorias en la época de Shakespeare no eran como Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una idealización artística y está muy bien que sea así porque para eso está el arte, para presentarnos cosas ideales. O sea, no vamos al cine a ver una película de Spider-Man porque sea realista, la vemos porque nos atrapa la historia. Romeo y Julieta nos atrapa artísticamente, no porque queramos repetir. O sea, estoy seguro que quienes iban a ver la tragedia de Romeo y Julieta en su estreno no iban a verla porque ellos tuvieran como ideal del amor quitar a su amado de la familia que son enemigos de la mía y matar, no sé. Por cierto, acaba fatal Romeo y Julieta, desde luego, como todos saben. Ahí sí que hay un montón de negatividad. O sea, no solo es intercambiarse la sangre, es sangrar de verdad y se muere hasta el apuntador, ¿no? Pero desde luego se muere Romeo y se muere Julieta. O sea, ¿esto es realmente lo que quiere Hunt que busquemos en el amor? Bueno, a mí quizá estos ideales de lo agradable, lo íntimo, lo tranquilo, lo dulce, a mí en particular me gustan, no sé, quizás soy un blando, un hombre blandengue que se dice ahora. Pero por otro lado, cualquier vistazo que echemos a nuestro alrededor nos dice que el amor o las relaciones sentimentales y eróticas a veces son agradables, íntimas, tranquilas, dulces, tiernas, pero un montón de veces son todo lo contrario, para bien y para mal. Anda que no hay tragedias que no desmerecen nada a la de Romeo y Julieta en nuestros días, en las relaciones sentimentales. O sea, negatividad nos sobra. Con lo cual, no tengo claro de dónde saca la idea Hunt de que vivimos en una época de negatividad, porque por lo menos en el caso de las relaciones sentimentales,
siguen dando lugar a muchísima frustración, muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento. Hay relaciones sentimentales o amatorias o sexuales o eróticas en las que la gente pierde la cabeza y va totalmente en contra de lo que le recomienda la razón y acaban muy mal, otras que acaban muy bien, pero vamos, que yo creo que no ha cambiado gran cosa. Sí que ha cambiado en un aspecto, desde luego, y es en la liberación de la mujer en la última mitad del siglo pasado, que en épocas anteriores, pues el hombre tenía mucha más libertad para tener el tipo de relaciones amatorias que quisiera que la mujer, ¿no? Y eso pues me parece una ganancia, de la cual nunca menciona absolutamente nada Byung-Chul Han, ¿no? En relación con esto, con la negatividad, otra cosa muy negativa que según Han hacemos en nuestros días, perdón, una cosa negativa que falta en nuestros días, porque la esquivamos totalmente, es la muerte. Es decir, le damos la espalda a la muerte, no queremos saber nada de la muerte. En otras épocas se vivía con la muerte muy presente. Nosotros no pensamos en la muerte, intentamos pensar lo menos posible en la muerte. Así, entre paréntesis, no sé qué le ve de malo a esto. O sea, yo creo que está bien. Yo creo que antes se pensaba mucho en la muerte porque la muerte estaba ahí. Es decir, yo recuerdo, recuerdo, y por lo que me han contado, cuando en tiempos de mis abuelos en el pueblo, pues es que estaban continuamente de luto y estaban continuamente visitando velatorios, porque la gente se moría muchísimo. O sea, no es que, dice, la esperanza de vida ha aumentado mucho porque antes morían muchos niños al nacer. No. Es verdad que morían muchos niños al nacer, pero morían a puñados de adolescentes, de 20 años, de 30 años, de 40 años. Mujeres de parto morían a cascoporro. O sea, se moría muchísimo. Era muy poca gente la que superaba cada decena en la que entraba. Es verdad que había gente que llegaba a los 80, a los 90, pero poquísimos. Lo normal era morirse o en la infancia o morir joven era muy, muy frecuente. Joven, incluso, ya digo, me refiero a lo que ahora consideraríamos joven, 40, 50 años, pero incluso de 20, de 30, pues era muy normal morirse. Y claro, como se moría tanto, pues era algo que no se podía ocultar. Todas las semanas o casi todos los meses, en un pueblo no demasiado pequeño, pues tenías conocidos a los que se les moría alguien, y no necesariamente alguien muy mayor, alguien joven. Con lo cual, pues estaban todo el día de velatorios y era un ritual pues muy importante en la vida de esta época, de esa época. ¿Qué ocurre ahora? Pues que afortunadamente la gente se muere mucho menos. No toca madera. Ahora es muy normal llegar a los 70, 80, 90. Muy normal. Ahora es muy, muy, muy infrecuente que cuando no somos ancianos, cuando estamos entre los 20 y los 50, supongamos, es muy infrecuente que a conocidos nuestros se les muera alguien que no sean padres, abuelos ya muy ancianos. Es muy infrecuente que alguien pierda un hijo. Ocurre, por desgracia, algunas veces, pero muchísimo menos que antes. Es muy infrecuente que alguien se quede viudo relativamente joven. Ocurre, pero muchísimo menos que antes. Y son, si repasan ustedes los casos que conozcan de gente de 40, 50 años que ha perdido a gente joven en los últimos 10, 20, pues son algunos, pero muy poquitos. Y antes, en cambio, era frecuente y se tenía que vivir con ello y nos teníamos que adaptar a ello, y una forma de adaptarse pues era con estos rituales del velatorio, el luto, etcétera, etcétera. Ahora, afortunadamente, pues pasa menos. ¿Y qué pasa porque pase menos? Pues que vamos mucho menos a velatorios, ¿no? Y cuando vamos en la mayor parte de los casos, afortunadamente, con personas que ya estaban muy mayores, estaban muy mal. Hay casos, desde luego, más trágicos, pero mucho menos frecuentes que antes. Y salvo que sea un caso así muy trágico, pues si ustedes recuerdan sus últimas experiencias en un velatorio, no se pasa muy, muy mal. O sea, no se está allí llorando, lamentando, las plañideras que antes eran habituales. Con lo cual, la muerte no es que nos preocupemos de ella menos, es que la hemos vencido relativamente, no del todo, claro, a la muerte no se la puede vencer, siempre nos estará esperando en algún recodo del camino, pero hemos hecho el camino más largo. Entonces, como
es menos habitual en nuestro ambiente, no necesitamos preocuparnos de ella. ¿Qué tiene de malo que no estemos pensando continuamente en la muerte? Decía Heidegger, que yo creo que es el gran maestro de Hahn, que el hombre es un ser para la muerte. Bueno, sí, pero que sea muy tarde, ¿no? Mientras tanto vamos a vivir un poco la vida, ¿no? Pues no sé, los lectores de Hahn no deben tener mucha afición a lo de vivir la vida. No es que yo sea la alegría de la fiesta, pero en fin, no me considero muy bien representado en esto de... Bueno, al contrario, me considero muy representado. O sea, cuando Hahn dice, hemos perdido el sentimiento de la negatividad, no nos preocupamos de la negatividad, lo queremos todo positivo. Pues sí, exactamente, eso es lo que queremos. ¿Qué tiene de malo? Bueno, tenía aquí unos textos. ¿Cuánto tiempo me quedaría? Perdón. Claro. Ah, vale. Me da tiempo a avanzar un poquito más, ¿no? También habla de la obsesión por la salud. Bueno, ¿ustedes piensan que tenemos obsesión por la salud? Quizás sí, o sea, quizás estamos más preocupados por la salud que hace 100 años. Pero hace 100 años estaban menos preocupados por la salud que nosotros, pero tenían muchísima peor salud que nosotros y se morían mucho más de enfermedades que ahora no... Algunas han surgido recientemente y nos han hecho la puñeta, pero la mayor parte de las enfermedades que eran mortales hace 100 años, pues ahora mismo, afortunadamente, tienen tratamiento y no son un grandísimo problema, ¿no? Ya no se muere casi nadie de tuberculosis, por ejemplo. En el siglo XIX, principios del XX, era una cantidad tremenda la gente que se moría de tuberculosis y relativamente jóvenes, ¿no? ¿Qué tiene de malo esto de la obsesión por la salud? Pues suena un poco a una cosa que se dice y que quizás es verdad, seguramente es verdad, que no hay que lavarse demasiado porque si quitamos continuamente las bacterias de la piel, pues nuestro cuerpo no aprende a defenderse de los virus y las bacterias ajenos, ¿no? Entonces, para la inmunidad es bueno no lavarse demasiado. Y quizá es verdad, o sea, una persona que se está lavando las manos continuamente, que se ducha 4 veces al día o 5 veces al día, pues quizá es excesivo, pero bueno, tener ducha o bañera en casa y darse una duchita diaria, pues no sé, no me parece que sea estar, a lo mejor una vez al día, había que cambiarlo por una cada 3 o 4 días, pero en fin, no me parece que estemos obsesionados por la salud. Lo que sí tenemos, desde luego, es muchas más formas de mejorar nuestra salud o de evitar el empeoramiento de nuestra salud que lo que tenían hace 100 años. O sea, estamos más preocupados porque tenemos algo que hacer. O sea, antes, ¿qué podías hacer contra las enfermedades? Nada, aguantarte y morirte. Porque ni se sabía cómo se cogían, ni se sabía cómo se curaban. Así que, pues, rezar para que no lo pillaras y si lo pillabas, rezar para no morirte. Pero aparte de eso, era poco lo que se podía hacer. En nuestra época estamos más preocupados porque como sabemos qué podemos hacer para prevenirlas y sabemos qué podemos hacer para curarlas, pues claro, nos preocupa hacerlo. Pero no sé qué tiene esto de malo, la verdad. En fin, a lo mejor Han se ducha menos, pero en fin, eso y hace bien. Pero bueno. Pero en fin, no hay que automedicarse ni hay que pasarse hay que dejar los antibióticos antes de tiempo, ni hay que tomar medicinas sin receta médica. Eso, por supuesto. En eso seguro que estoy de acuerdo con En fin, y ya llegamos al meollo de la charla, que es la que tiene que ver con el título, que es la imagen que seguramente yo creo que es más popular en la literatura de Byung-Chul Han y que ustedes conocen, que es la de el infierno de lo igual. La descripción que hace Byung-Chul Han de nuestra sociedad, de nuestro mundo, es que vivimos en el infierno de lo igual. Ahora en todo el mundo todo es igual y esto es un infierno. Está muy mal que se haya perdido las diferencias entre unas cosas y otras y ahora ya no solo todo es igual, sino que todo da igual. No hay
no hay obras maestras, todo es una porquería o todo es igual, todo es mediocre, quiero decir. Claro, cuando no todo es igual, se puede pasar de una cosa a otra muy diferente, ¿no? Y este paso lo llama Byung-Chul Han un umbral, cruzar un umbral. Y dice, el umbral es el tránsito a lo desconocido. Claro, ya no habría umbrales porque no hay nada desconocido. El umbral siempre lleva inscrita la muerte. En todos los ritos de paso se muere para renacer más allá del umbral. Hoy hemos dejado de ser el homo doloris que habita umbrales. Los turistas no tienen experiencias que impliquen una transformación y un dolor. Se quedan igual, se quedan igual después de hacer el viaje. Viajan por el infierno de lo igual. Esto es en el libro La expulsión de lo distinto. En otro lugar dice, los umbrales hablan, los umbrales transforman. Más allá del umbral está lo distinto, lo foráneo. Sin la fantasía del umbral, sin la magia del umbral, solo queda el infierno de lo igual. Lo global se instaura a costa de desmantelar sin escrúpulos los umbrales y las transiciones. Las transiciones que requieren mucho tiempo se desintegran hoy, reduciéndose a rápidas vías de paso, a continuos enlaces e interminables clics. Esto es de la desaparición de los rituales. Aquí se hace referencia a dos cosas y además seguro que ustedes tienen también esa misma experiencia y yo también la tengo y la comparto con Han y creo que en esto tiene razón. Y es que cuando ahora viajas por el mundo te encuentras las mismas tiendas en los mismos sitios, o sea, en todos los sitios. Antes, quiero decir, hasta los 70, 80 o así, o sea, antes de la época de la globalización, pues ibas a Francia y te dabas cuenta de que Francia era muy diferente a España. Es más, viajabas a Valencia y era muy diferente. Estaba el Corte Inglés, pero era casi lo único que estaba en los dos sitios. Ahora están las mismas tiendas en todas las ciudades, en todas las ciudades de España y en todas las ciudades de Europa y en todas las ciudades del mundo. Están prácticamente las mismas tiendas, se venden los mismos productos y entonces, ¿para qué vamos a viajar si encontramos en todas partes lo mismo? Y en esto tiene razón, que la globalización ha hecho el mundo mucho más homogéneo, pero primero, ¿es verdad que es tan igual? Pues hombre, tú vete a Pekín y a lo mejor el aeropuerto de Pekín se parece muchísimo al de Barajas. Pero si sales, aparte de que ya te empieza a costar más trabajo entender los letreros, es verdad que a lo mejor por el centro te encuentras, no sé, no está nunca en Pekín, a lo mejor hay un Zara, una tienda de Apple, comercios que hay aquí. Pero seguro que si te vas a una ciudad un poco más pequeña en China ya te lo encuentras todo muchísimo más diferente. E incluso en Europa, es verdad que si vas a París encuentras tiendas muy parecidas, pero como no entienda francés ni inglés, bueno, los franceses en inglés no les gusta mucho hablar, pues estás perdido, no puedes hacer vida allí. Y si vas a un sitio con el idioma un poco más distinto, pues todavía más. O sea, es verdad que se ha homogeneizado mucho, pero se ha homogeneizado un poco en comparación con todo lo que se podía haber homogeneizado. Es decir, siguen siendo las culturas de distintos países, siguen siendo tremendamente distintas, a pesar de que ahora sean un poco más parecidas que lo que eran hace 50 años, pero siguen siendo más distintas que parecidas. O sea, antes estaban aquí y ahora quizás están aquí, están más cerca, pero siguen siendo muy distintas. Tú ahora mismo te plantas en un país sin entender el idioma y estás perdido. Y cuando aprendes el idioma tienes que aprender también un montón de costumbres. No son las mismas las normas de buena educación en Finlandia que en Italia. No es lo mismo las horas de comer en un sitio que en otro. Puede haber muchos parecidos, pero sigue habiendo muchísimas diferencias. Y ya si estás qué sé yo, en Senegal, pues desde luego es muy diferente. Yo me imagino a los pobres inmigrantes que intentan venir a Europa, que en el trayecto estén leyéndose las obras de Byung-Chul Han y digan, pero si al sitio donde vamos es el infierno de lo igual, es todo igual que en nuestro país, ¿para qué vamos a irnos si es igual? Vamos a quedarnos donde estamos. Pues yo creo que la existencia de gente que quiere cambiar de país, desde luego, demuestra que igual, muy igual no puede ser, ¿no? Pero además, es que esta tendencia a la homogeneización no es en absoluto nada nuevo. Si les gusta la arqueología, pues supongo que están acostumbrados a ver ruinas romanas
Y lo más característico de las ruinas romanas es que son todas iguales. Da igual que sea una ciudad romana en Gales, o Gales no sé si lo llegaron a conquistar, en Inglaterra, que en Galicia, que en Turquía o en Siria. Es que es exactamente lo mismo. O sea, las ciudades romanas eran su ágora, con sus templos, su basílica, su teatro, su anfiteatro, sus termas. Y es que en todos los sitios tenía... O sea, el romano, la civilización romana, lo que le gustaba era que daba igual a dónde fueras, sabías que ibas a encontrar lo mismo. La principal diferencia es que del Adriático para acá se hablaba en latín y del Adriático para allá se hablaba en griego, pero encontraban las mismas cosas. Mucho más que ahora, porque encontraban las mismas cosas, pero había muy pocas cosas. Y esas pocas cosas eran las mismas termas, el mismo teatro, el mismo anfiteatro, el mismo foro. Ahora es verdad que encuentras las mismas tiendas en Frankfurt que en Granada, pero hay muchas más, quizá. Bueno, o quizá no, eso también a lo mejor tampoco hemos variado tanto, ¿no? Aunque tengamos más cosas. ¿Por qué no hablar del catolicismo o del cristianismo? Que si por algo se ha caracterizado, incluso en su propio nombre, de Iglesia Católica, católico significa universal. Y lo que el objetivo de la Iglesia Católica era establecer en todas partes lo mismo, o sea, el mismo tipo de instituciones, que en todas partes a las que fuera hubiera una iglesia con misas más o menos a la misma hora, que las misas eran iguales, además eran en latín en todo el mundo, no en los idiomas de cada país, con lo cual llegabas allí y sabías lo que esperar, porque era lo mismo que en tu pueblo. Y había una universidad que explicaba la misma teología y el mismo derecho romano que en Barcelona, que en Salamanca o en Bolonia, y en todas partes lo mismo. Y cuando España conquista América, pues instala exactamente lo mismo, las mismas catedrales, las mismas universidades, intenta instalar exactamente lo mismo. Con lo cual, no es que en los últimos años el mundo se haya hecho igual, es que el mundo lleva haciéndose igual desde que es mundo. Lo que pasa es que hay dos tendencias. Está la tendencia a homogeneizar y está la tendencia a deshomogeneizar, porque como dice muy bien un autor que tampoco me gusta mucho, pero este tiene razón, Graeber, un antropólogo, la característica principal de las culturas, él estudia como los antropólogos las culturas, es que cada cultura intenta diferenciarse de las que le rodean, intenta ser distinto. Y esto es algo que lo vemos, pues los catalanes no quieren ser como los españoles, los valencianos no quieren ser como los catalanes, los franceses no quieren ser como los ingleses, los escoceses no quieren ser tampoco como los ingleses. O sea, todo el mundo quiere distinguirse. Los españoles, por supuesto, pues los madrileños queremos ser más libres que nadie, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo el mundo nos gusta distinguirnos. Hay que como permanentemente hay estas dos tendencias, la tendencia hacia la diferenciación y la tendencia hacia la igualación, porque al fin y al cabo, por mucho que nos guste distinguirnos, nos gusta llegar a un sitio y no estar perdidos, pues al fin y al cabo la historia seguirá repitiéndose en esta dialéctica entre lo igual y lo desigual. Así que este infierno de lo igual, pues durará lo que tarden las modas de cada sitio en intentar hacerse distintas de las de otro sitio, ¿no? Otra idea relacionada con esto puede ser el hecho de que, porque una frase de las que he citado y que ahora no he hablado de ella, de que no solo es que el mundo al que vamos sea muy parecido en todas partes, sino que lo tenemos mucho más cerca que antes. Antes, desde luego, en tiempo de mis abuelos o mis bisabuelos, era impensable para la inmensa mayoría de la gente irse a visitar París, por ejemplo, no digamos irse a visitar China. Era algo impensable. Ahora no solo es relativamente fácil y asequible, pues de vez en cuando hacerse un viajecito por el mundo, sino que también, aunque no viajemos, podemos enterarnos enseguida con un clic de qué está pasando y cómo son cualquier sitio del mundo. La información de cualquier sitio del mundo la tenemos a mano y entonces ha desaparecido la distancia. Ya no hay un umbral, no tenemos que hacer esta experiencia, entre comillas, traumática, negativa, que era la de sufrir para viajar. Y además, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que
que la experiencia del viaje es el viaje, no el llegar, ¿no? Y claro, cuando empieza a llegar mucha gente que no se preocupa por el viaje, sino solo del llegar y estar ahí, claro, los que sí se preocupaban del viaje, pues lo ven como ha llegado aquí la marabunta, la masa, el turismo de masas, qué asco, con lo bien que estábamos cuando solo íbamos a Venecia, 4 ricachones que estábamos ahí tomándonos el café y no había estas masas por aquí, ¿no? Pues esto es un poco parecido, o sea, es verdad, ahora es mucho más fácil viajar, bueno, pues el que antes estaba tan tranquilo, tan a gusto viajando en carroza y no se encontraba con masas de su propio país cuando llegaba a Venecia, pues ahora va a Venecia y se encuentra con masas. Pues bueno, pues que no vaya a Venecia él y que deje que vayan a Venecia los demás. Pero en realidad tampoco es tan verdad, ¿no? Es verdad que un viaje en diligencia, pongamos, cuando se hacía en el siglo XVIII lo que los ingleses llamaban el Grand Tour, que mandaban a sus hijos a que se educaran, pues, viendo Francia e Italia, básicamente, ¿no? Y haciendo las cochinadas que se hacían en Francia y en Italia, normalmente. Pues cuando hacían el Grand Tour, pues claro, iban en diligencia, iban en carroza, no había tren ni siquiera en aquella época, ya tardaban un montón, iban parando por el camino, iban hablando con los nobles de las ciudades por las que paraban, los notables, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Que claro, podemos viajar mucho más cómodamente. Vamos, cogemos el avión y nos plantamos en Italia en un momento, bueno, en unas horas, ¿no? Pero esto quiere decir que los viajes de ahora han perdido la negatividad. Pues mira, yo creo que cualquiera que haya viajado un poco en avión, yo creo que negatividad la hay a raudales. O sea, pensemos en Ryanair. ¿Cómo te trata Ryanair? O sea, Ryanair parece que se han leído los libros de Byung-Chul Han y dicen, la gente lo que quiere es negatividad. Entonces vamos a hacer la experiencia del viaje lo más fastidiosa posible. No vamos a lo gordo, a quitar las normas de seguridad, porque se nos van a morir por el camino. Entonces, el viaje en avión es ahora muchísimo más seguro que hace 30, 40 años. Es espectacularmente mucho más seguro. El otro día leía que ahora hay más o menos la mitad de accidentes de aviación que en los años 70, más o menos la mitad, pero hay 20 veces más vuelos que en los años 70. Con lo cual hay aproximadamente 100 veces menos accidentes por viaje que los que había en los años 70 y casi nada se ha progresado 100 veces en 50 años. O sea que los viajes en avión, toquemos madera, a lo mejor la próxima que me monto vais a cacharra, pero los viajes en avión ahora son muchísimo más seguros que hace 50 años. Pensemos que si hubieran invertido las compañías de aviación el 1% de lo que han invertido en seguridad, lo hubieran invertido en comodidad. Pues ahora viajar en avión sería un lujo asiático, porque ahora se ha tenido que invertir mucho en seguridad. Claro, decimos, no, mejor en seguridad, aunque Ryanair nos dé así con el látigo cuando vamos a montar y vosotros queréis juntos, pues pagad. ¿Qué mal le da que yo viaje juntos? No. Pues usted quiere llevar una maleta, pues no va a poder llevarla, la tiene que llevar debajo de los pies, ¿no? O sea, intentan hacernos sufrir. Yo creo que es porque se han leído los libros de Byung-Chul Han y han dicho, no, a la gente lo que le gusta es la sensación de umbral. Cuando viaje, que se note la negatividad. Y entonces, pues... bueno, yo quedarían algunos otros clichés de estos. El más largo que podía comentar, pero yo creo que ya no da tiempo, casi mejor lo dejamos para una charla, para un diálogo. Es que en el fondo el culpable de todo esto, cuando uno lee los libros de Byung-Chul Han, el culpable está clarísimo quién es. El que tiene la culpa de que ahora vivamos en esta sociedad infernal que dice Byung-Chul Han, infernal en positivo, porque claro, es tan infernal porque hemos quitado todo lo negativo. Es un infierno un poco... ojalá el infierno de verdad fuera así. Pero el culpable auténtico, el que en realidad tiene esto, el que tiene la culpa de todo esto, tiene nombre y no le hace falta apellido, porque solo con el nombre ya sabemos quién es el capitalismo. El capitalismo es el que ha hecho que la sociedad en la que vivimos sea una sociedad tan horrible, en la que se ha perdido todo el sentido de la existencia, en la que ya no tenemos rituales. Bueno, ir a comprar quizá es el ritual que tenemos ahora, ¿no?
bueno, ir a comprar no, ir a descambiar lo que hemos comprado, porque ahora el ritual es comprarlo por internet y luego ir a la tienda solo para descambiar. En mi casa se descambia muchísimo. Bueno, pues el culpable es el capitalismo, desde luego, porque además el capitalismo, pues el capitalismo del siglo XIX, ese que retrataban Marx y Charles Dickens en sus novelas, ¿no? Y Marx en las suyas, era el capitalismo que esclavizaba a la gente en las fábricas, ¿no? Entonces te hacían pasar ahí 10, 12 horas apretando un tornillo, echando carbón en la caldera, etcétera, etcétera. Y entonces te explotaban haciéndote trabajar para disfrutar los capitalistas del producto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo te explota el capitalismo? El capitalismo te explota haciéndote creer que eres libre, haciendo que te explotes a ti mismo. Entonces, como pasas la vida explotando a ti mismo, por eso estás tan quemado y por eso te suicidas tanto, estás tan quemado, por eso te gusta tanto lo positivo y huyes de lo negativo, porque lo negativo te hace ser menos eficiente en el trabajo. Y como solo buscamos la eficiencia, pues por eso vivimos tan mal, porque teníamos que vivir de manera mucho más cómoda, relajada, sin autoexplotarnos, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si uno mira las estadísticas de las horas trabajadas por persona y año, resulta que la curva del número de horas trabajadas por persona y año, desde el siglo XIX hasta nuestros días, ha hecho así. O sea, ahora se trabaja muchísimas menos horas que las que se trabajaba antes. En parte porque la jornada laboral se ha reducido, lleva mucho tiempo sin reducirse significativamente, eso es verdad, llevamos un siglo con las 8 horas que ya se podían haber reducido un poco más, pero sobre todo porque se trabaja mucho menos años de la vida. Es decir, antes una persona trabajaba desde que se tenía en pie prácticamente hasta que no se tenía en pie. Y ahora, en cambio, pues uno empieza a trabajar ya cuando ha terminado los estudios y está sin trabajar mucho tiempo después de jubilarse en la mayor parte de los casos, por fortuna, ¿no? Y luego, además, pues hay una cosa que en el siglo XIX no había y ahora sí que son vacaciones, fines de semana, etcétera. Pues ahora, en total, se trabaja bastante menos horas por cada persona que las que trabajaban nuestros abuelos y bisabuelos. Con lo cual, quizá no nos estamos explotando tanto. Dice Han y muchas otras voces también, ya, pero el tiempo que estamos sin trabajar, en realidad ahora mismo tenemos que estar haciendo algo para ser activos y tenemos que estar vendiéndonos a nosotros mismos. Ahora el ocio consiste no en ver lo guapos que son los actores y las actrices en el cine, sino en intentar parecer lo más guapos posibles en Instagram y tener muchos seguidores y muchos likes en Twitter o en TikTok. Y esas cosas. Entonces, hasta en el ocio nos hemos convertido en empresarios de nosotros mismos. Esto, pues quizá tenga razón, quizá sea una forma de ocio especialmente perniciosa y si es verdad que es perniciosa, pues ojalá Elon Musk consiga el objetivo de hundir Twitter y por lo menos pues los que estamos enviciados con Twitter pues salimos del vicio pues ya porque se acaba la droga y ya no hay donde consumirla, ¿no? Pero en fin, es solo un ejemplo. Y bueno, yo terminaría la charla aquí. Hay algunas otras cosas de las que no he hablado, como por ejemplo esto de la sociedad pornográfica, de la que habla en algunos sitios, la pérdida de los rituales. En los últimos libros habla mucho de las no cosas, de que ahora las cosas que nos importan no son materiales, hemos perdido la valoración de lo material y tenemos el smartphone y poco más, ¿no? Pero bueno, seguro que Byung-Chul Han pues seguirá sacando libros en los que podremos encontrar seguro que algún nuevo cliché de estos saca, pero seguro que estos se siguen repitiendo un montón. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Yo creo que el problema es que él ha acercado la filosofía a la gente, te quiero decir, ¿no? Ha tenido entonces acercar la filosofía a la gente. Y sobre todo ha roto con un molde filosófico que yo creo que para mí es el problema de la filosofía última. No te digo hablando ya del filosofismo y este tipo de cosas, ¿no? Es que él es un erudito, pero él ha podido mezclar la filosofía, la poesía y la literatura dentro de sus libros, ¿no?
te da total, y por una vertebral siempre es la misma, es Heidegger, es Nietzsche y es Hegel, es por una vertebral filosófica. Pero él ha introducido el concepto filosófico, y entonces ha introducido conceptos como el tema de la amabilidad, como el tema de la ternura, como el tema de la tierra, una serie de temas, te quiero decir, que no sé por qué los filósofos académicos, te quiero decir, lo denigráis de esa manera, ¿no? A mí lo denigráis, me ha parecido que te has pasado mis pueblos, te quiero decir, no, pero mismo, no, me ha recordado un poco a Schopenhauer las discusiones con Hegel, ¿no? Cuando no digo yo que no. cartas, me ha recordado muchísimo, te quiero decir, en el tema de la universidad y tal. Entonces, yo no me explico porque el problema de los filósofos para mí es que yo soy un profano totalmente, yo soy un lector, te quiero decir, y soy un profano. Pero yo siempre he visto el problema de la filosofía es que ignoráis casi todo de la literatura, ignoráis casi todo de la poesía, y nada más os habéis limitado a estudiar a Kant, o estudiar a Hegel, o estudiar a Descartes, o estudiar a los filósofos, digamos, canónicos, ¿no? Él, además, en sus libros nunca parte de cero, jamás parte de cero. Siempre parte de ideas, te quiero decir, tanto de literatos, como de filósofos, como de poetas. Ahí me recuerda lo mejor de la poesía de Hegel, lo mejor de la filosofía de Hegel, cuando mete a Hölderlin, ¿no? Cuando mete la poesía, o mete a Porcelán, o mete a René Char, ¿no? Lo mejor de la filosofía, te quiero decir, de Hannah Arendt, es cuando mete a los poetas, a todos sus escritores amigos. Es lo que hace él. Y además, tiene un don para mi Han, ¿no? Es que, por ejemplo, con Foucault, o con Deleuze, o con, bueno, cualquier escritor, los continúa. O sea, está muerto, pero continúa sus reflexiones. Y luego al final, te quiero decir, porque él escribe de una forma totalmente metafórica, poética, o sea, es prosa poética. No sé si has leído el libro a la Tierra, te quiero decir, es pura prosa poética. O sea, que cuenta un poco su vida. Es un ser totalmente dulce, espiritual, poético, te quiero decir, ¿no? Que no tenemos sensibilidad, ¿no? Es que el mundo, él hace un diagnóstico del mundo de hoy, te quiero decir, sin ningún tipo de duda. Yo por eso Sí. no puedo estar de acuerdo, te lo digo con la máxima amabilidad. No, sí. Se lo agradezco. Como me quiero, pero a mí me da la impresión que eres la sincero, o sea, que realmente no me gustan los likes, no me gustan y no paso de él. O sea, que yo creo que los filósofos tienen que avanzar un poco en el tema de la literatura, en el tema de la poesía, tenéis que inventar otro tipo para llegar a la gente. Yo creo que no lleguéis a la gente, bueno, lo sabéis todo totalmente barato, te quiero decir, ¿no? O sea, habéis logrado en Nietzsche, te quiero decir, y desde Nietzsche no habéis logrado progresar, te quiero decir, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Estamos desde un punto de vista, no soy filósofo, soy un lector que me gusta leer y tal. No, yo le agradezco muchísimo. Yo le agradezco muchísimo la amabilidad y la honestidad de la respuesta, por supuesto, y no voy a engañar a nadie. O sea, yo cuando estaba escribiendo esto y cuando me invitaron a dar la charla, yo era consciente de que por cada persona a la que le gustara lo que yo digo, habría 10 a la que no le gustara. O sea, que no he dicho esto intentando gustar a nadie, sino simplemente intentando explicar mi opinión. Sí tiene usted razón en muchas cosas. Primero, en que Han es un escritor y un filósofo maravilloso. O sea, si eso no lo pongo en duda, no lo pongo en duda. O sea, escribe fenomenal. Tiene un talento para explicar las cosas con sencillez que es muy raro en la filosofía y me parece una virtud tremenda. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace y mi crítica es una crítica al diagnóstico que hace. Es verdad que el estilo que él utiliza me parece un poco... Es verdad que es muy, muy difícil de hacer y tiene mucho talento en hacerlo. Es verdad que utiliza una serie de conocimientos, no solo de filosofía, sino de arte y literatura, como dice usted, extraordinarios. Es verdad que todo eso lo hace, pero a mí no se me puede convencer de que al hacer eso, en el fondo, no está haciendo un poco de trampa. Es decir, él viste así sus puntos de vista porque al vestirlos así parecen más razonables, pero cuando yo comparo el mundo que yo conozco con el mundo tal como dice Han que está, pues el diagnóstico que hace me parece que no es correcto. Y a mí estaría mucho más de acuerdo con Han si utilizara la misma erudición, el mismo estilo maravilloso que tiene, tanto como filósofo como literato.
y la misma concisión y claridad con la que se explica si la utilizara para explicar cosas con las que yo estuviera más de acuerdo. Entonces a mí Han me gustaría mucho. Con lo que no estoy de acuerdo es con, lamento haberle dado la impresión de que yo he llegado el año pasado, me he enterado de que existe Han y empiezo a predicar. A mí Han me parece fatal desde que empecé a leerlo hace, no desde el 90 y tantos, pero sí hace más de 10, 15 años. O sea que yo vengo siguiendo a Han hace mucho tiempo. Esta es la primera vez que me pongo yo. Y una cosa en la que usted creo que no tiene nada de razón, pero quizá la culpa es mía, es porque usted ha pensado que yo estoy aquí representando el punto de vista de los filósofos profesionales, pero no, los filósofos profesionales aman a Han, la mayoría. Lo que tienen como yo es envidia, no rencor, es envidia. Ya quisiéramos nosotros escribir también como él, vender tanto como él, ser tan listos como él, o sea, es envidia. No, que va. Bueno, yo me he leído, o sea, yo llevo mucho, pero en fin, pero vamos, pero es igual, pero que ya digo, lo que tenemos los filósofos es envidia, ya quisiéramos, exactamente igual que envidio a Rosalía, que envidio a... Bueno, sí, había más preguntas, ¿no? Gracias. Un poco vamos, lo que piensa falta hablar que antes no estaba de acuerdo. Está planteado, pero bueno. Sí que hace falta haber rascado más en poco los conceptos fundamentales o las ideas fundamentales de Han. O sea, por caso, sí, pero aunque no vamos, por lo menos un pensador en el sentido de que tiene una sociedad a veces que puede parecer un poco plastificada. Obviamente es un profesor, y el problema de los profesores es que son profesores. Entonces, eso se traduce en una organización en toda la filosofía, porque toda la historia de la filosofía es una historia de profesores. Claro. Pero bueno, por ejemplo, cuando habla usted al principio sobre cómo él ve la enfermedad mental y ese traslado de la era de la bacteria y del virus a la era de las nuevas enfermedades. Eso es muy interesante. O sea, eso no es... Es muy interesante porque además Hans tiene un poco la perspicacia de unirlo con la cultura política y geopolítica del momento. Eso me parece muy interesante porque efectivamente esto fue un momento en el cual tanto el mercado como la política como el pensamiento fueron generando una especial paranoia que se tradujo en esa idea de cuidado con el virus, cuidado con la bacteria, cuidado con lo otro, con lo desconocido, etc. Se trabajó ahí pues un estado psíquico muy interesante. Eso Juan Kant, yo creo que lo pilla bien, tiene a su manera, pero lo pilla bien. Y efectivamente, que ahora nos haya venido la pandemia, etcétera, bueno, todo este fenómeno, ¿no? Que yo lo denomino de la gente nueva, ¿no? Bueno, vale, pero eso no quiere decir que efectivamente han empezado a surgir en los últimos tiempos otro tipo de enfermedades absolutamente muy cuestionadas y muy sospechadas desde la propia psicología. Tenemos, por ejemplo, la Marino Pérez, que está muy de moda en España, que pone un poco ahí el acento de todo esto. Porque son enfermedades muy aliadas con el mercado y muy aliadas con toda la cultura del fármaco. Hay un poco, puede profundizar y dejar de algún modo intuye y traslada. Eso no es solo un pinche. ¿No? Y tampoco creo que vaya de futurista. Entonces, creo que se equivoca, no sé muy bien, porque creo que lo poco que leo de él, no veo que aventure futuros, simplemente abierto por un lado. Por otro lado, pero bueno, el tema del autoexplotado, del cansancio, etcétera, que plantean en su libro de la sociedad del cansancio, bueno, pues es muy interesante. Esa nueva evolución del proletario al emprendedor. Ese ascenso que ha hecho el nuevo capitalismo del proletario que lo ha tenido al emprendedor. Y cómo el emprendedor asume a sí mismo ya todas las cadenas y no necesita lo que era la propuesta ajena. Allí también hay un poco para poder escribir mucho y poder reflexionar. Y ya por último, el tema de lo igual y del otro y de la
y de la huida de la negatividad, etc. Bueno, es evidente que todo esto es fruto pues, de toda la cultura cibernética, etcétera, y de cómo el mundo de los algoritmos nos está llevando a que solo nos encontramos con las cosas que nos dan a nosotros. Y entonces, obviamente, eso es un problema. O sea, que ahí también hay mucho como para que sea eso. Y ya por último, el tema del amor. El tema del amor, obviamente, bueno, a su modo, etcétera. El asunto del Eros, la actividad del Eros, el advenimiento de la pornografía, que también es antigua la pornografía, pero con las connotaciones que tiene hoy en día, porque la pornografía, además, yo creo que detalla muy bien cómo el sexo, cómo el dato no se puede rumiar, como es una idea o otra cosa. Entonces, ¿cómo tiene esto de pornográfico? ¿Cómo esto también tiene mucho que ver con el sexo actual, etcétera? Pero obviamente, cuando habla de amor, yo creo que se está refiriendo sobre todo al amor a través de las redes. Este nuevo modo de enamorarse por redes, donde me gusta, no me gusta, tal. Y quiero decir, tendrá sus problemas. Yo, de entrada, veo que los profesores piensan de una determinada manera, pues son profesores y los profesores pero bueno, los profesores tienen determinados vicios de pensamiento. Pero, yo creo que va abriendo ahí unas puertas muy interesantes. Bueno, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho usted. Lo que pasa es que es una cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es decir, es verdad que Hunt tiene un talento soberbio para diagnosticar, o sea, cosas que están pasando en el mundo y que su conexión no es muy clara, pues él las conecta fácilmente y las conecta además con un sustrato filosófico que las hace aparentemente más comprensibles y este es el principal problema que yo le veo. Es decir, a mí no me parece mal que haga este diagnóstico. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico porque me parece que los problemas que él menciona existen, pero a mí no me parecen tan graves como para preocuparse tanto como él sugiere que deberíamos preocuparnos. Es decir, no me parece que sea un cataquismo de la sociedad el hecho de que ahora se ligue por Tinder en vez de ligarse porque tus padres hablaban con los padres de la novia y entonces os apañan en el matrimonio. O sea, es verdad que han cambiado, pero han cambiado realmente tan a peor y esto con todas las demás cosas. Entonces, cuando yo digo el cliché, me refiero simplemente a que desde el punto de vista estilístico, él a este tipo de conceptos pues le asocia una expresión que repite mucho, es simplemente eso. Es decir, quédense ustedes con la parte puramente descriptiva del término cliché, no con la parte peyorativa que puede tener, que admito que la puede tener. Pero exactamente igual que Han utiliza las palabras que utiliza porque sabe que tiene una carga peyorativa. El infierno del lugar, ¿por qué lo llama infierno? Coño, pues porque todos pensamos, cuando oímos infierno decimos, oh, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, pues a mí me gusta ese infierno del igual, tan infierno no será. Entonces, por eso la cuestión de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Bueno, yo quiero agradecerle a Bill Brown la valentía esta de ir contra la corriente con un filósofo con el que efectivamente la mayoría tiene tantos, o sea que aparentemente a primera vista pues todo el mundo dice, pues tiene razón, ¿no? Esto ya en filosofía está bien ir contra la corriente. Pero yo, realmente a mí me ha gustado mucho la sutileza oriental que tiene Hunt, por ejemplo, en el tratamiento de los objetos, en lo suave y lo liso. Me gusta que ha introducido esa sutileza de contemplación del objeto, por ejemplo, cuando se refiere a los móviles, ¿no? a esta suavidad del objeto que se hace uno adicto a él, esa sutilidad de Oriente, ¿no? que tiene una estética distinta a la nuestra, pero que creo que ha sabido introducir, ¿no? Porque, yo qué sé, me recuerda un poco a Walter Benjamin cuando se refiere también a Laura del objeto. O sea, yo creo que tiene un mérito en que ha sabido llevar a lo popular, como usted decía antes, cosas sutiles y cosas en las que no había reparado mucha gente que no leía filosofía, ¿no? Entonces creo que tiene esa valoración, ¿no? de que ha sabido llevar muchos temas interesantes que no eran conocidos a gente que no leía filosofía, ¿no? Por esa prosa que tiene estupenda. Y tal vez esta reiteración pues lo hace también más fácil, ¿no? Porque hay filósofos que van por las ramas y tienen un montón de digresiones
Y para la gente, a mí me gusta mucho la filosofía, porque yo tengo amigas que filósofos que a mí me gustan, pues no los leerían por esas digresiones, pero él, sin embargo, sabe plantear muy bien, no ya los clichés, porque yo tampoco lo llamaría clichés, pero sí sus obsesiones, ¿no?, filosóficas. Y en ese sentido, a mí me gusta. Y también me hago otra pregunta. También le doy la razón en que efectivamente a veces dramatiza en exceso, ¿no? Y esa también es, creo que es su recurso literario, por así decir, porque hay que crear un clima de conflicto para que el lector también se sienta implicado, y eso lo hace muy bien. Pero también mi pregunta filosófica es ¿por qué la mayoría le acepta de esa manera y tiene ese sentimiento de aprobación hacia lo que dice Hunt? Porque esa pregunta hay que hacerse como filósofo. O sea, ¿la mayoría se equivoca o también es interesante esa otra opción que no es la suya, que es ir contra la mayoría? Pero lo interesante es el debate, y creo que el debate, él es un experto en puntualizar temas que están muy candentes ahora mismo y con que la gente se identifica rápidamente con Hunt, ¿no? Uno no se puede dedicar a la filosofía si no piensa que la mayoría se equivoca. Uno se dedica a la... Entonces, claro. Pero me encanta lo que ha mencionado, cómo lo ha dicho, y yo estoy de acuerdo. O sea, Han es un maestro en esto y lo hace muy bien. La descripción que hace del móvil me parece una maravilla, tanto filosóficamente como literariamente. Pero a mí me habría gustado que hiciera esa misma descripción para sacar la conclusión de que fíjate qué cojonudo es el móvil. O sea, es verdad que el móvil nos da muchos problemas, pues sí, estamos mucho rato pendientes del móvil, más del que deberíamos, estamos muy preocupados si nos hemos dejado el móvil, estamos muy preocupados si no tenemos cobertura. Es verdad, el móvil causa muchos problemas, podemos tener adicción a ciertas cosas por el móvil, etcétera, etcétera, pero coño, todos tenemos el móvil porque es una puta maravilla. O sea, no hay nada mejor que se haya inventado que esto en los últimos 100 años. O sea, aquí tenemos el teléfono, tenemos el correo, tenemos el kiosco de prensa, tenemos una biblioteca, tenemos una cinemateca, lo tenemos todo aquí y es suavecito y todo eso. Pues es que es cojonudo el móvil. Entonces, ¿por qué fijarse en aquellos aspectos del móvil y otras no cosas que son negativos? Pues sí que los hay, pero... Sí, ¿no? Desde luego, pero a mí lo que me fastidia en realidad no es que Han diga que el móvil es, no sé, como dirían antiguamente, es una criatura de Satanás. Hace 100 años dirían no, bueno, pero viene... Lo que habla es de que, o sea, para qué sirven los datos y cómo nos pueden... pues de alguna manera manipular. Bueno, sí, pero sí. Sí, también. pero si un escritor de hace 100 años hubiera hablado de eso, pues seguramente habría utilizado conceptos demoníacos y relativos al infierno más literalmente que Byung-Chul Han. Es decir, ya en el fondo una visión negativa del móvil, que yo creo que tiene razón en que tiene aspectos negativos, pero sumados los aspectos negativos y los aspectos positivos son tan increíblemente abundantes y beneficiosos comparados con los negativos, que a mí me parece que merece la pena sufrir los negativos para no, en vez de perder. Entonces, a mí lo que realmente me parece negativo de la sociedad es que haya tantos millones de personas usando el móvil y que estén convencidas de que Han tiene razón cuando dice que el móvil es una cosa malísima. Coño, pues tu práctica demuestra todo lo contrario. Si miramos, por ejemplo, los datos de la gente que no usa móviles, móviles tecnológicos, muy tecnológicos, que son la gente más tecnológica. Los científicos son los que menos usan los móviles. Sí, te vas a IBM, te vas a Apple. Bueno, estos son los que menos utilizan móviles porque saben para qué sirven los datos. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay algo más que creo que no es tan simple. Que no es solo... ¿sabes? Es verdad que pero además también esto, o sea, nos lleva a la autodestrucción, tal, bueno, me parece que sí que mejor es poco. Pero que si estuviéramos realmente tan convencidos de que es muy malo que cojan nuestros datos por el móvil,
dejaríamos de usar el móvil. O sea, tan convencidos... Pero no, vamos a ver. Si pueden los científicos de IBM, también puedo yo, también pueden ustedes. Lo que pasa es que los científicos de IBM seguramente son tan snobs para el uso del móvil como son igual de snobs para muchas otras cosas, porque son gente muy rarita, los que están a esos niveles y tienen muchas rarezas, entre ellas posiblemente esa. Pero bueno. Sí, ¿no? Pues sí. Pero son gente muy rarita para todo. No tienen Windows, por supuesto. Se van a otros sistemas operativos, porque saben lo que pasa. Entonces, bueno, nosotros, eso no está, para mí, no está al alcance de la gente, pero sí que es cierto que para mí, lo que ha hecho Insultan de alguna manera es abrir los ojos a una gran parte de la gente, a una realidad de alguna manera por lo menos confusa, ¿no? No sabíamos. Sí, pero hemos pensado que y desde este punto de vista me parece que se puede indicar un mérito, no sé si filosófico o ideológico, no sé cómo. Sí, desde luego. Yo simplemente digo que no estoy de acuerdo con el diagnóstico. Una de las situaciones que decía la compañera, ¿no? El asunto, mira, el asunto de la superficie lisa. Estamos entrando, llevamos un tiempo en un mundo que no hay curvas casi, ¿no? O sea, que todo... No hay esquinas. Eso no es un mundo arrugado. Y eso tiene muchos problemas. Y de hecho, entre otros, los tienen en la capacidad de raciocinio y en la capacidad de comprensión del mundo. Y ahora se está diciendo que, por ejemplo, toda esta generación que se ha creado ya con los móviles, el mundo móvil, etcétera, parece que la capacidad intelectual se está disminuyendo. Eso dice los últimos estudios. Entonces, algo está pasando, está perdiendo capacidad de reflexión, capacidad de observación, la paciencia, la memoria, obviamente se está apareciendo, porque todo el mundo está delegando la mente a otros, a esos aparatos, a ese Google y a estas cosas. Entonces, claro, esta delegación es como todo, cuando alguien deja de usar algo, el cuerpo deja de manejarlo, y a partir de ahí podemos tener un problema muy serio. Y eso sí que puede atisbar un infierno. Y ahí sí que habrá que tener, por lo menos, cautela o plantearse las cosas. No, sí, por supuesto que hay que estar pendiente de todos los peligros que puedan suceder, pero ese discurso que ha dado usted contra las redes, los móviles, etcétera, es exactamente el mismo que se decía. Bueno, suena un poco en contra, porque si no vamos a llegar a una catástrofe es un poco en contra. Pues eso, yo me la gente serio la meta, ya tiene menor coeficiente. Eso precisamente los de Silicon Valley están quitando los móviles a los niños porque están perdiendo capacidad. O sea, las capacidades normales con las que los humanos hemos entendido o intentado comprender el mundo y estamos en el mundo, están cambiando. Y no parece que estén cambiando para alguien, porque bueno, están los transhumanistas que ahora dicen que no, que todos. Bueno, vamos a ver. Pero me imagino que al final alguna luz habrá, pero de entrada lo que se está viendo en el primer horizonte no parece nada bueno. Bueno, yo pienso que cabe la posibilidad de que tenga usted razón, pero exactamente lo mismo se dijo, ¿sabe de qué? De la imprenta. Sí. ¿Y sabe de qué? De la escritura. Sí. Platón dice que no hay nada... Bueno, ya, pero ¿y tenían razón? Sí, en parte. Sí. Se perdió algo. Pero ahora estamos en otro. Ya no son los cambios que conocemos en la historia, que hemos conocido en el pasado, ¿no? Ahora estamos en un momento absolutamente desconocido. Eso, lo mismo que en el siglo XVI. También era un momento desconocido. Bueno, sí, pero es lo que está manejando. Claro, y la de entonces también era diferente a la que había habido antes. Uy, claro que sí. Y la escritura, Sócrates, bueno, Platón dice que Sócrates decía que lo de escribir, o sea, que lo de leer era un horror, porque claro, antes sí que se hacía bien que te tenías que aprender las cosas de memoria.
¿Qué perdías? Capacidades cognitivas, porque no ejercitaba la memoria, porque como estaba por escrito lo buscabas cuando querías. Y tenía razón. Y tenía razón. ¿Qué ha pasado? Que hemos descubierto que podemos vivir muy bien sin ejercitar tanto la memoria. Sí, se ha mantenido a lo largo de... Ahora estamos en un momento que ya se habla de otro. Ya vamos a un transhumanismo, a un cerebro conectado a una nube. Estamos en lo que yo llamo en un sonido eurocolonialismo. Con eso me meto más que con Han, no se preocupe. Los transhumanistas están ahí y un cerebro conectado a la nube con un feedback, con una máquina, etc. Eso es una película, eso yo creo. Bueno, ya sí. Decir algo que, bueno, el móvil cuando se convierte en una adicción, efectivamente es un problema, pero a cambio obtienes otras cosas, una curiosidad infinita sobre temas que no te habías planteado en la vida. Estás leyendo un libro y sale no sé quién que no sabes qué era y me lo coges y lo miras. Si conviertas el teléfono en una adicción y andas por la vida nada más que así, Claro, es un problema. exactamente. Pero si no, pues hay que aprender a vivir con las técnicas que, claro, de mano no se saben, pero después... ¿Y sabe usted qué libro dice exactamente eso, pero sobre otra cosa? El Quijote. ¿De qué va el Quijote? El Quijote va de que los libros te vuelven loco. Pero es un libro y quiere que la gente se lo lea. ¿Por qué? Porque los libros también tienen algo muy, muy positivo. Claro, si hubiéramos pensado que con los libros todo el mundo se volvía loco como el Quijote, habíamos prohibido los libros y ya no teníamos libros. Claro. Pues con esto igual, es verdad. Claro, hay gente que se vuelve loca con el móvil. Claro que sí, sí, desde luego. Y con el coche, o sea, todo lo que se ha inventado ha causado montones de problemas. Pero bueno... Y está bien que la gente se fije en esos problemas. Ojo, claro que sí que está bien que nos fijemos y que tengamos precaución con esos problemas, pero no decir que va a ser toda una catástrofe por esos problemas, porque simplemente nos estamos olvidando de todo lo positivo. Sí. Pero ¿alerta de qué? Sí, sí, desde luego. Pero te hace pensar que qué mal está esto. ¿Sí? Bueno, a mí me ha hecho pensar, desde luego, o sea, eso no lo puedo negar. Claro que te hace pensar. Pero sí, pero repito, la mayoría de los filósofos estarían totalmente en contra de lo que yo he dicho sobre Byung-Chul Han. No se piense que yo vengo aquí en representación. O sea, no se vaya usted enfadado con los filósofos, enfádese conmigo, pero no con los filósofos. La filosofía lo que te gusta justamente es discutir con una persona que tenga punto de vista, porque si estamos todos de acuerdo en que Han es estupendo, pues nos vamos a nuestra casa. Pero yo quiero darle la razón un poco, que me parece muy interesante, el tema de lo distinto y lo igual, ¿no? Que efectivamente esa tendencia, digamos, natural de la vida a no homogeneizar, ¿no? Por ejemplo, dice Lewis, ¿no? C.S. Lewis, ¿no? Dice, la vida es iconoclasta, ¿no? Yo ahora estoy escribiendo un artículo sobre esto. Yo he venido de Egipto y entonces me ha llamado mucho la atención. Mi artículo trata justamente sobre esa frase, la vida es iconoclasta. Por un lado, tienes esos monumentos que hace el hombre, esos ritos, ¿no? Lo contrario, lo que dice él, que no hay ritos, pues los ritos que hacían los egipcios para el más allá, que eran para fijar, pues para tener un control sobre la muerte, para crear ídolos. Y sin embargo, tú te ves ahora, eso ya no existe, ha desaparecido, o sea, la vida se lo ha cargado. Entonces, realmente esta tendencia iconoclasta de la vida yo creo que no se puede quitar porque va en el espacio-tiempo, ¿no? A nivel cuántico, o sea, todo pasa, todo. Por lo tanto, yo creo que homogenizar y crear cosas iguales es algo prácticamente imposible, incluso desde el punto de vista filosófico, comentar, ¿no? Mientras estemos vivos, ¿no? Entonces será un poco la forma, pero todo, o sea, la forma está en constante cambio, como diría Heráclito, ¿no? O sea, entonces, por lo tanto, eso de que todo es igual es un poco
No, Él lo matiza, de todas formas, es que claro, con Han hay que profundizar porque es un erudito y matiza muchísimo todo esto, ¿no? Entonces, esto ha estado muy bien, ¿no? Esto sí, como dicen ahora, pero yo creo que con Han, la conferencia, podríamos estar hablando mucho tiempo. ¿no? Claro, claro. Yo por último, que yo creo que lo de los rituales, el libro que tiene, es un poco para parar el tema de la prisa, porque él parte del concepto de Baudrillard, ¿no? De que es una cultura de la eyaculación precoz, ¿no? Y todo el tema del libro, de la aroma del tiempo, él intenta parar las cosas, intenta que reflexionemos, ¿no? Que meditemos, ¿no? Él realmente, yo he estado en Santander ahora oyendo de la conferencia que dio y tal, y lo que está metido es un poco en la vida contemplativa, o sea, él está un poco en la ociosidad, en la conquista del tiempo libre. Ya sé que es una utopía, tenéis que la sociedad que vivimos, pero ahora él marcha por este camino, ¿no? Porque quiere parar un poco lo de la prisa, ¿no? Y lo de las aceleraciones. Es que la prisa genera muchísima violencia, los móviles es inmediatamente, nosotros, mi generación no hemos tenido móvil nunca, ¿no? Y hemos sido súper, no sé, y el tema de la agonía del eros, del amor, el tema de eso, él le gusta tanto la interrupción, la duda, porque eso te para y te hace pensar, te hace, y luego, claro, porque el tema de los móviles, fundamentalmente, es que hemos perdido al otro, o sea, su libro te quiere decir, ¿no? Es que el otro no existe para nosotros, ¿no? O sea, es que somos nos autoabastecemos nosotros mismos, te quiero decir, ¿no? Y el otro lo hemos perdido, cuando el otro es lo más importante, lo que te perfecciona, lo que te hace, son las otras personas, o sea, es que es una pérdida total del otro, el libro igual que lo de las no cosas, ¿no? Aprender a habitar las cosas, aprender, ahora, que todo se compra, se tira, te quiero decir, es una especie de, no hay ninguna, te dice que es el mal de Dios, pero no te concede eso para las cosas que te gustan y tal, es una especie de consumo, ¿verdad? Y eso realmente, pues lo dice con una amabilidad, una poesía, ¿no? Yo creo que un filósofo lo pasa todo por el corazón, lo pasa todo como no sé, tiene un lenguaje más que escribir bien, es el tono que emplea. Sí, yo solo echo de menos que eso que dice también Byung-Chul Han añadiera, y pese a eso, pese a todos estos problemas, mira, yo no cambio mi vida de ahora por la de mis bisabuelos de hace 100 años, no la cambio. Yo prefiero vivir con todos estos problemas que tenemos ahora que como entonces. De fuera el que fuera, fuera el que fuera. Bueno, eso. Y estamos reflexionando. Muchas gracias.